vamos a meternos de lleno en uno de los thrillers más icónicos de la Guerra Fría. Vamos a desenredar la historia para ver qué hay de cierto y qué hay de ficción en La Casa del Octubre Rojo. Y es que la película de 1990, La Casa del Octubre Rojo, es una verdadera clase magistral de cómo crear tensión, todo construido sobre un ajedrez político de altísimo riesgo y una estrategia militar muy calculada. Así que, primero lo primero. Vamos a recordar un poco la trama que nos atrapó a todos, la historia que conocemos, basada en la famosísima novela de Tom Clancy de 1984. La cosa va así. Tenemos al capitán Marco Ramius al mando del Octubre Rojo, un submarino tan avanzado tecnológicamente que es, prácticamente invisible. Su plan es desertar a Estados Unidos. El problema es que para el resto del mundo esto parece un acto de agresión total. Y en medio de todo esto, solo un analista de la CIA, Jack Ryan, sospecha la verdad. La situación es tan tensa que podría fácilmente provocar la Tercera Guerra Mundial. Y hablando de ese submarino, porque aquí es donde la cosa se pone interesante, era una mezcla fascinante de realidad y ficción. El gran secreto del Octubre Rojo era su propulsión oruga. Imaginen esto, un sistema que mueve el submarino sin hélices, usando campos magnéticos para empujar el agua. En teoría, esto lo haría completamente silencioso, invisible para cualquier sonar. Pero claro, aquí es donde Hollywood le echa un poco de crema a sus tacos. Porque, a ver, la tecnología sí existía, pero la película la exagera y mucho. En la vida real hubo un prototipo japonés que apenas y con trabajos llegaba a los 15 kilómetros por hora. O sea, nada que ver con el arma estratégica que nos pintan en la película. Pero ojo, que esto no le quita lo impresionante al submarino real. Aún sin esa propulsión silenciosa, el clase Typhoon era un verdadero monstruo marino. Estamos hablando de una nave de 175 metros de largo, con 2 reactores nucleares y con capacidad para lanzar 20 misiles nucleares. De verdad, una de las armas más temibles que se han construido. Y ahora sí, vamos a la historia real, porque la verdad es que lo que pasó en la realidad es todavía más dramático que la película. Porque, a ver, Tom Clancy no se sacó de la manga esta idea de un barco soviético rebelde. No. La inspiración vino de hechos muy reales. La inspiración de Clancy vino principalmente de 2 eventos. Sí hubo una deserción exitosa por ahí de 1961, pero el verdadero corazón de la novela viene de un motín increíble que ocurrió en 1975 y que quedó documentado en una tesis de historia naval que, años después, cayó en manos de Clancy. Y aquí está el punto clave, la gran diferencia. El personaje real, Valery Sablin, no era un desertor. Él no quería huir a Occidente buscando libertad. No. Él era un comunista convencido, un idealista que creía que los líderes soviéticos habían traicionado la revolución y quería iniciar una nueva. Quería corregir el rumbo desde adentro. Pero bueno, llevar esta historia, o al menos la versión de la novela, a la pantalla grande, tuvo su propio drama. El proceso de casting fue toda una odisea. Para empezar, el actor austriaco Klaus Maria Brandauer fue el primer elegido para ser el capitán Ramius. Pero ¿qué creen? A las 2 semanas de empezar a filmar, ¡pum!, se rompió una pierna. Y desde la cama del hospital fue él mismo quien dijo, oigan, ¿por qué no le hablan a Sean Connery? Mientras tanto, para el papel del héroe de Jack Ryan, el estudio quería a una de las estrellas más grandes del planeta en ese momento, Harrison Ford. Pero a Ford no le convenció del todo. Sentía que el personaje de Ramius se comía al de Ryan. Después de que él dijera que no, también le ofrecieron el papel a Kevin Costner, pero él estaba ocupado dirigiendo lo que sería su gran éxito, Danza con Lobos. Así que el papel terminó en manos de Alec Baldwin. Y lo más curioso de todo es que él era justo la persona que el autor, Tom Clancy, siempre se imaginó para el papel. Y todo esto nos lleva a una pregunta súper interesante. ¿Por qué la historia de ficción, la de la deserción, nos atrapó tanto más que la historia real, la de la revolución? Quizás la respuesta está en que la historia de Ramius, aunque no fuera real, era más fácil de digerir. Para el público de Occidente, en plena Guerra Fría, ver a un enemigo que decide pasarse a nuestro bando era una narrativa muy clara, una victoria simple. Piénsenlo, la película nos da un thriller muy limpio, con héroes, villanos y un final feliz. En cambio, la historia real de Valery Sablin es mucho más compleja, es trágica. Es una historia de idealismo, de un fracaso político que termina en una ejecución.
Simplemente no era la típica historia de buenos contra malos que el cine de esa época solía contar. Y esto es un gran recordatorio de cómo el cine y la ficción pueden cambiar la forma en que recordamos la historia. Nos deja pensando, ¿cuántas otras historias reales conocemos en realidad a través de la versión que nos contó una película?